Regresamos a Despierta con CDN a propósito de los resultados de la campaña. Pareciera que la campaña política terminó antes y que las elecciones no fueron antes de ayer por la normalidad con la que el país ha vuelto a sus actividades, pero realmente solo hace 48 horas que salimos de las elecciones generales, presidenciales y congresuales. Hoy hemos querido invitar a varios consultores políticos, analistas políticos, justamente para pasar ya, digamos que los últimos balances de la semana. No significa que este será el último, sino entre los últimos, de cómo transcurrió esta jornada y de cuáles fueron esas cosas que se vieron y las que pasaron y no se vieron detrás de esa ardua campaña electoral, sobre todo en el Distrito Nacional. Para hoy hemos invitado a Felipe Vallejos, que es consultor político, y a José Gregorio Cabrera, que es analista político y abogado. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, gracias. Buenos días a ambos, gracias por estar aquí. Han sido días intensos, esperamos que hayan descansado. Todavía no. Todavía pero, no, ¿eh? Pero casi, casi. José Eran días de Gregorio. 18 horas de trabajo durante las últimas 2 semanas, pero la verdad es que con una gran satisfacción. José Gregorio, ¿tú eres jefe de campaña o estabas en el equipo de campaña del Yo soy el director distrito? de estrategia de la campaña de Omar Fernández y coordinador del sector externo. Podemos comenzar contigo. ¿Cómo evaluaste la campaña del Distrito Nacional? Y quiero saber, de manera particular, cuáles fueron esos aciertos que en una campaña donde se vislumbraba que había un desbalance en el equilibrio de la inversión, de la publicidad, del apoyo, y donde se decía que el contrario llevaba 10 puntos por encima, ¿cuáles fueron esos aciertos de la campaña de Omar Fernández? La verdad es que yo creo que fue una campaña interesantísima. Eso que tú señalas, creo que el mayor acierto fue entender que el oponente de alguna forma nos impuso la estrategia. El inicio de la campaña fue muy distinto, era una campaña también como la que hicimos en el 20, una campaña muy juvenil, muy alegre, evocando la esperanza, evocando la alegría, evocando sentimientos en general positivos. Sin embargo, fue muy evidente, muy obvio, y creo que todos lo vimos, que el nivel de presión y de apoyo para el candidato oficialista, digamos que sobrepasó cualquier expectativa y cualquier otro gesto que se hiciera con otros candidatos del mismo partido. Eso, digamos, que nos impuso una narrativa de David versus Goliat, en la cual nosotros éramos, evidentemente, David, una campaña dirigida por gente joven, mayoritariamente por voluntarios. 95% del personal que trabajó y que trabaja en la campaña de Omar Fernández son jóvenes voluntarios, versus un aparato gubernamental que hacía un display de recursos, de publicidad, que era naturalmente avasallante. Y eso nos impuso evidentemente una nueva narrativa, la cual implementamos no desde la perspectiva de la queja o desde el pataleo, como quizás en algún momento se quiso decir, sino de la perspectiva de sí se puede. Y de hecho, a mitad de camino tuvimos que cambiar el eslogan y utilizar el sí se puede. Y creo que eso también inspiró a mucha gente a entender que esta era una campaña distinta y que esa imposición, ese candidato impuesto o que se pretendía imponer, pues la verdad que no despertaba los sentimientos que despertaba nuestra campaña. Yo imagino que ustedes manejaron información a caudales en ese día, una cosa tremenda, porque acá a nosotros nos llegaba alguna cosita. Entonces, yo lo que quiero saber es si ustedes sienten que en esa elección particular, me lo responde primero Felipe y después José, ¿hubo sorpresa? Para mucha gente fue sorpresa, para mucha gente en algún momento la candidatura de Omar Fernández quizás estaba perdida. ¿Te sorprendió el resultado, Felipe? ¿Y a ustedes también? ¿Se lo estaban esperando? Yo creo que al PRM le sorprendió el resultado. De hecho, se hablaba ahí en los grupos de WhatsApp, tanta información que fluye no confirmada, que a la 1 de la tarde Omar estaba arriba y después de la tarde aparentemente Guillermo se había colocado en una posición favorable. De hecho, se filtraban fotos de supuestos informes a boca de urna donde se decía que Guillermo había ganado. Y había una algarabía. De hecho, si ustedes ven las imágenes previas al primer boletín, Guillermo llega en éxtasis al comando de campaña del PRM. Y luego entonces la sorpresa del primer boletín. Yo creo que esa sorpresa fue interesante en el sentido de lo que se estaba esperando, porque además
había una intención clara de retener el Distrito Nacional con el candidato que era Guillermo Moreno. Entonces, y rescato ahí un poco lo que decía Yulisa al principio, como que ya estamos en la normalidad. Y eso también pasa, se pudiera decir, por la madurez institucional y democrática del país, pero también, y es que había una ínfima posibilidad de que aquí existiera una segunda vuelta. La diferencia entre Abinader y el doctor Leonel Fernández fue importante, fueron 16, 17 puntos porcentuales. Cuando la campaña no es ajustada en términos del primer y el segundo lugar, pues obviamente esto pasa ya de manera menos tensa, y eso obviamente permite que el proceso sea desarrollado con mayor tranquilidad. Bueno, en nuestro caso quizás la sorpresa es que terminó la contienda 5 puntos por encima de lo que nosotros habíamos proyectado. Nosotros nos mantuvimos todo el tiempo encuestando, de hecho hicimos encuestas por sector para entender mejor cómo se estaba comportando la dinámica electoral. Siempre dijimos que íbamos a terminar 11 puntos por encima del contrincante Guillermo Moreno, pero la verdad es que se ve que hubo una franja de votantes silentes que al final también se movilizó hacia las urnas. Hay un dato que dice que 78.000 PRMistas no votaron por Guillermo. Mira, yo no sé si 78.000 PRMistas no votaron por Guillermo o votaron por Omar. Lo que yo sí te puedo decir es que el hecho de que el presidente Abinader solamente sacara 7.000 votos más que Omar Fernández... 7.113. 7.000, camarada. No, está bien, 7.200, vamos a redondearlo. El hecho de que el presidente solamente sacara 7.113 votos por encima de Omar Fernández en el Distrito Nacional, te indica una de dos cosas. Uno, o que hubo un profundo fraccionamiento. Correcto. O que los PRMistas votaron por Omar. También hay otra, concuerdo, pero también hay otra interpretación que me gustaría escuchar. 7.113 personas votaron más por el presidente solamente, pero Omar Fernández sacó 256.054 votos y Leonel Fernández 141.000. Es decir, el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo sacó un 80% más que el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ¿cómo podemos decodificar estos grandes números, un 80% por aquí, pero tú tienes, por ejemplo, que la sumatoria de los diputados en el distrito del PRM da 70.000 votos exactos? Entonces, de manera tal, o la sumatoria de votos aportados por el PLD a Omar también da 80.000 votos. O sea, hay un tramo de 70, 80.000 votos arriba abajo que se va rejugando entre todos los participantes. ¿Cuál es la lealtad de ese grupo? ¿Cuál es la estrategia que se usó frente a ese grupo? ¿Esto fue un voto emotivo o fue un voto racional? Yo creo que hay que entender la plaza electoral de la que estamos hablando. Es el Distrito Nacional. Es la plaza con mayor peso consciente al momento de votar. Mucha gente entiende que, por ejemplo, la tercera circunscripción es un voto eminentemente clientelar, y yo no estoy de acuerdo. Sí, evidentemente hay que hacer una movilización del voto, pero yo creo que esa capacidad de fraccionar y de decir no voto por partidos, sino por personas, que además es un fenómeno que tú sabes que se ha venido desarrollando a nivel mundial, donde el votante busca una conexión directa con el candidato que siente que mejor le representa, y no necesariamente por una afiliación o lealtad política. Cada vez los partidos políticos tienen menor capacidad de movilizar a la gente. Quienes movilizan son los candidatos. Y en términos de si es un voto racional o un voto emocional, yo creo que tiene una mezcla. Es un voto emocional porque, como te decía al principio, desde el inicio siempre le hemos apostado a emociones positivas. Le hemos apostado a la alegría, a la esperanza, al sí podemos, al que aunque somos un equipo de personas jóvenes, ahí yo soy el más viejo, me imagino que te sientes como te sientes tú en esta mesa llena de jóvenes mujeres. Con una excepción, desde luego. Exacto. Pero la verdad es que ese ha sido siempre como la huella digital de esa campaña de Omar Fernández. Pero también la gente entendió que era necesario tener una voz distinta ante la luz de senadores y diputados que se preveía que el partido oficialista iba a tener en el Congreso. Yo creo que los capitaleños entienden que necesitamos balance para tener una mejor democracia. Yo creo que a pesar de la estructura, de la famosa estructura que ha quedado
desmitificada en algún sentido en el caso del PLD. Ahí mi amigo Yatzel tiene más datos, pero creo que aquí queda confirmado el hecho de que hay una fragmentación a criterio de cada votante. Es decir, si partimos de la premisa de que es un PRMista el que vota por Luis Abinader, estamos partiendo de una premisa quizás un tanto arriesgada, por decirlo menos, porque mucha gente simpatiza por el presidente Luis Abinader y dice que hace un buen trabajo, que tiene buena intención y que darle una nueva oportunidad. No necesariamente simpatiza por el Partido Revolucionario Moderno, no necesariamente simpatiza por los funcionarios de gobierno. Por eso la popularidad usualmente del presidente está por encima incluso de su misma gestión gubernamental. Es decir, el capitaleño en ese sentido fue a las urnas, votó de manera importante, fragmentó su voto de manera consciente y no implicaría necesariamente que porque marcó la cara de Luis Abinader y luego marcó la cara de Omar Fernández sea de un partido o del otro, porque eso estaríamos mezclando en ese sentido. Bueno, lo que dicen las encuestas, Felipe, y le doy la bienvenida a Yatzel Román y a José Gregorio, las encuestas que decían, Nelson, Catherine, Federico, ¿cómo va el rumbo del país? Muchos decían muy bien, otros decían muy mal. ¿Cuáles son los principales problemas que usted identifica? La delincuencia, inseguridad ciudadana, costo de la vida, no sé qué. ¿Y por quién usted va a votar? Por el presidente de la República. Sí. Pero esa es la norma a lo largo de los últimos 40 años. Buenos días, Yatzel, buenos días. Buen día. Tiempo. Se incorpora Yatzel Román al panel, analista político. Claro, buen día. República Dominicana es el país más reeleccionista de toda América Latina. No quiere decir que es el país más oficialista, tomando en cuenta que en Uruguay hubo 70 años de gobiernos del Partido Colorado, que en México hubo 70 años del PRI, pero República Dominicana es el país que más frecuentemente vota por la misma persona y en todas las encuestas, don Nelson no me deja mentir, generalmente una parte importante ha dicho que el rumbo va mal, pero votan 60% de una misma forma. Lo mismo pasaba en 2016. Pero con relación, esto no es análisis necesariamente sociológico ni económico. Sí, desde el punto de vista del sistema electoral, yo creo que hemos dejado de lado el que para mí es el factor más importante. 2006, don Nelson está aquí, cierren las encuestas. Gallup, Penn & Show en ese momento, Penn, Show and Berland, ya que no era Mark Penn, cierran. ¿Cuándo va a votar usted por senador? ¿Quién prefiere, Johnny Jones o Reinaldo Pared? Johnny Jones, que había hecho una campaña descomunal publicitaria a millón con Johnny Jones, el hombre que no le sube los vidrios a la gente, empate 40 y 40%. Llega el momento de la votación, Reinaldo Pared 17 puntos arriba. ¿Qué pasaba en ese momento? Quien votara por los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, inmediatamente eso se le trasladaba al senador. Si hubiésemos mantenido ese sistema en 2024, miren que de 18 diputados, el Partido Revolucionario Moderno logra 13 en la capital. Es decir, Omar Fernández es electo senador con solamente 5 diputados que formalmente lo promovieron. Así que la reforma electoral sí impacta mucho en los logros, porque de haber obligado a los votantes de los diputados a tener que marcar al senador en una misma boleta, probablemente el resultado hubiese sido distinto. Y yo por eso sí saludo las reformas que buscan mayor equilibrio, que el votante tenga mayor incidencia, porque a lo contrario, todo esto que estuviésemos hablando aquí no hubiese podido existir, ya que no se trataría de autonomía del elector, sino obligación legal. Mira, dice José Gregorio, importante participación. Realmente estamos ante una abstención histórica. Habrá que ver qué es lo que es importante. Me llamó la atención que el presidente Leonel Fernández, cuando fue a votar, repitió como 4 veces que había una asistencia masiva. Parece que era la información que él tenía al mediodía. Sin embargo, hay una abstención histórica. Habrá que prestar atención, principalmente los analistas, los expertos. En febrero se decía, no, las municipales no concitan interés. Ahora se va a decir, como no hubo esa polarización, pero la gente no está participando crecientemente. Entonces hay que prestar atención. Me llamó la atención, José Gregorio, perdón. José Horacio fue una de las víctimas, dice. Yo sostenía, incluso lo conversábamos aquí con el presidente Abinader, que su 60%, yo se lo dije a él, yo dije que llega al 60%, iba a depender de si había una baja participación. Si era elevada la participación iba a ser más difícil. Pero con una baja participación no llegó al 60%. No sé, en febrero se decía que había una abstención inducida, pero aquí pasó algo que hay que analizar. Yo creo que el promedio histórico ponderado de los últimos 20 años siempre ha sido un 30% de abstención en las presidenciales. En este caso rondó el 40 y tanto.
45.63. Exacto. 46%. El exterior Sí. solamente votó 19%. Correcto. Ah, sí, no, eso fue catastrófico. O sea, catastrófico. hay que restar eso a la hora de verlo porque yo sí tengo que resaltar, disculpa José Gregorio, pero esto es un tema estadístico. La Junta Central Electoral, que es un magnífico trabajo en la organización de las elecciones, hizo, en mi opinión, un errado laborantismo de afiliación masiva en el exterior, de forma que no pudieran votar esa gran cantidad de personas. Vamos a verlo. 2004, primera elección con voto en el exterior, había 54,000 personas inscritas en el exterior. Ahora hubo 863,000, 10,3% del padrón. Pasó de ser 1.4 a 10,3, con un voto que no es, vamos a decir, cómodo para Claro. ejercerlo. Porque si yo vivo en Ohio y yo me empadroné, yo no voy a ir a Nueva York a votar. Si yo vivo en, vamos a decir, en Minnesota, yo no voy a ir a Filadelfia a votar. Entonces, solamente llegaron 130,000 personas de 863,000, 81% de abstención. Así que mientras no tengamos voto anticipado, mientras no tengamos voto por correo en el exterior, seguir registrando tanta gente, lo que se hará es condenar. O sea, ¿tú a crees una que eso fue lo que inflación. alteró el tema de la abstención? 81% de abstención en el exterior. Claro, eso nos... No, Ya porque sí, pero lo de Pero es lo Santiago, único, lo de pero es un Santiago, lo de Santiago no fueron a votar a Nueva York. Pero y fue un Los presos no fueron a 52%. votar. Pero vale tomar en cuenta que en Santiago, y esto es un estudio que hemos hecho, yo como ex vicecanciller para asuntos migratorios, Santiago es que tiene la mayor cantidad de personas residiendo en el No, exterior. no, pero tienen 785,000 No, claro. Ya sé, pero la viven abstención allá. fue alta. No, fue sí, alta. solamente estoy introduciendo dos cosas. Sigue siendo más alta que la tradición, pero incluso tú la restas eso y sigue siendo 40%, es 10 puntos por encima de la No, tradición. no, esa es la misma de febrero. Que Yo había, creo- que había que restar el 800,000 en febrero porque ellos no iban a venir a votar, pero es el padrón. Varía 10 puntos. Y tú febrero fue analista y 50. estadígrafo, no me saque arbitrariamente 800,000. Yo creo hay, O el 81% no me lo saque. hay dos elementos que hay que tomar en cuenta. Como dice Yatzel, yo estoy de acuerdo y de hecho en ese ejercicio, además de muy última hora que hizo la Junta Central Electoral, incluso dejó fuera, tenemos muchos casos documentados de personas que fueron a votar, se encontraron inhabilitadas y que decían, es que yo nunca he vivido en el exterior, no entiendo por qué no estoy en el padrón. Pero además de eso yo entiendo que esta fue una campaña muy atípica, esta fue una campaña, yo hablaba con un amigo y le decía, esta parecía casi una campaña nórdica, esa campaña que no generan emoción, y de hecho por eso la candidatura de Guillermo versus Omar es la que concita un mayor nivel de atención y convirtiéndose prácticamente en el epicentro de la campaña electoral, no solamente en el distrito, sino a nivel nacional. Concitó más atención incluso que la campaña presidencial. Y eso se debió a dos elementos. Uno, que los candidatos que estaban en juego desde un inicio no mostraban la posibilidad de alcanzar el nivel de popularidad del presidente Abinader. Y segundo, yo creo que también que hubo digamos que un faux pas de los oficialistas en el sentido de haber sobrevendido la expectativa, llegando incluso en un momento a decir que iban rumbo al 80. Correcto. Entonces, ¿qué hace eso en la psiquis del votante que no siente una polarización y que no siente una necesidad de que su voto va a marcar la diferencia? Pues dice, no, pero yo me quedo en mi casa. Porque si él está ganado con un 80 y a mí esto no me genera ningún tipo de interés, ¿para qué voy a votar? Entonces, creo que se manejó terriblemente mal. Al final vimos que el presidente termina en un 58 y me parece que también tiene mucho que ver en que el presidente en algún momento empezó a marcar 72, al hecho de que él pasó de una modalidad de comunicación gobierno a una modalidad de comunicación electoral. Cuando el presidente salió de su modalidad presidente y empezó a entrar en su modalidad candidato, para incluso apoyar a muchos de los candidatos senatoriales, pues yo creo que ahí empeñó un capital importante, una parte importante de su capital político, y nosotros empezamos a verlo en las encuestas como empezaba a descender considerablemente. Yo pienso también que hay un tema digamos, no sé si sociológico, y lejos de la incidencia que la Junta Central Electoral pudo haber tenido con respecto al padrón, el dato que da Yatzel y la apreciación que da José Gregorio, hay que tomar en cuenta algo. Probablemente, y hay que ir a preguntarle al votante, porque si se fijan, Yulisa lo decía, que así como se apoyaba masivamente al presidente Abinader, había una gran parte del electorado que decía que no estaba contento, satisfecha o estaba muy preocupada por la situación del país con respecto a la inseguridad ciudadana y costo de vida y demás. Es decir, hay que tomar nota de la abstención quizás municipal que era prácticamente normal
o que se estaba inflando la abstención en función del padrón. Pero aquí también hay que tomar en cuenta cuál es el nivel de satisfacción de la ciudadanía con la oferta electoral de este domingo, a nivel presidencial sobre todo, que suele concitar mayor atención. Es decir, el presidente Abinader tiene buenas intenciones, lo ha hecho más o menos bien según la apreciación de las personas, pero estoy descontento con la situación, la oposición está fragmentada, el presidente Fernández tiene un rechazo, el rechazo más importante de los tres, porque ha sido 3 veces presidente, y Abel Martínez, que no logra conectar con la ciudadanía. O sea, en ese marco, en ese menú de candidatos a la presidencia, también hay que tomar en consideración que quizás mucha gente no se quedó en casa única y exclusivamente porque esto estaba sentenciado o porque no había polarización, simplemente porque ninguno de los 3 candidatos probablemente le llamaba la atención necesariamente como para ir a votar. Claro, yo sí quiero resaltar algo desde el punto de vista sociológico, complementando lo que menciona José Gregorio. Vámonos a las elecciones del 2016. Danilo Medina 61%, Luis Abinader 35%. En ese momento Luis Abinader fue candidato Partido Revolucionario Moderno, Partido Reformista Social Cristiano. Los 2 principales partidos de la oposición presentaron un único candidato. Hoy se logró 37% en la oposición, pero con 2 candidatos, uno de 27, uno de 10. Entonces, no es lo mismo 37% votando segregado que 35% votando juntos. Cuando tienes 35% promoviendo a un mismo candidato, eso genera una ilusión, porque no era real, pero una ilusión de polarización que genera más efervescencia entre esos votantes opositores que 37 de un lado y de otro. Así que quizás si los opositores hubiesen ido en una misma candidatura, se hubiese generado una mayor efervescencia, principalmente en el tercer lugar. Porque cuando uno ve todas las encuestas, por ejemplo, la primera Gallup del año pasado era Leonel Fernández 28%, Abel Martínez 19%. Pero después entonces le preguntaban a las personas en la siguiente encuesta, y era todavía Leonel Fernández 27, pero entonces ya Abel Martínez 15. Ya después entonces seguían las encuestas y era Leonel Fernández 24 y Abel Martínez 11. Porque, y esto lo digo con experiencia de causa, habiendo sido militante de candidaturas de tercer lugar a lo largo de muchos años, generalmente el tercero es el que se va disminuyendo rumbo al primero. Pero sí desde el punto de vista legislativo, que es algo que todavía no hemos tratado, el daño mayor que se hicieron los opositores, y esto no lo digo cayéndoles encima como soy oficialista, sino como analista electoral, fue el error mayúsculo de ir con listas separadas de diputados en el país entero, principalmente en circunscripciones pequeñas. Ya sé, en tu condición de oficialista, Leonel fue 28.8, no 27. Bueno. Y sí, hay una diferencia. Claro. Y Felipe, Abinader 57.4, no 58. Claro. José Gregorio, Claro. Corrigó la cifra. Claro, pero sí quería terminar con ese tema para ponerse los números. Circunscripción 2 del Distrito Nacional, ahí hay 5 diputados. Ir separados, 2 opositores, es regalarle una curul extra al número 1, porque vamos a verlo de la siguiente manera. Y corríjanme los números, bueno, ahí usted lo tiene. En ese contexto fueron 30% de opositores, sin embargo, divididos en Fuerza del Pueblo y PLD. PLD logró, corríjanme, 12%, Fuerza del Pueblo logró, creo que fue 20%. 20% es suficiente para una curul, 12% no es suficiente para una curul. Eso les regaló uno al Partido Revolucionario Moderno. Iban juntos, le quitaban uno al Partido Revolucionario Moderno y entraban 2 diputados de la oposición. Eso lo hicieron el país entero y por eso, en vez de lograr 130 diputados, que era lo que los números apuntaban al PRM, se ha logrado 142 diputados, 74%. Así que prácticamente hicieron un harakiri por, no sé si mal análisis electoral, o sea, a lo mejor lo entendían, pero como quiera lo hicieron y se arriesgaron, porque obviamente a Fuerza del Pueblo sí le fue bien, o sea, logró una bancada respetable, pero el PLD ha desaparecido en casi todo el territorio nacional. Yo creo que, perdón, los efectos de la campaña, se los días, don Nelson. O sea, a mí igual me duele la garganta. Yo creo que... Alfredo Pacheco también está así, ¿eh? Sí. Al final fue una incapacidad o una falta de visión de no poder hacer una alianza más robusta. Y yo lo decía desde el inicio, ese proceso de construcción de alianza estuvo muy influenciado por el espíritu de yo no puedo permitir que me absorba el otro. Y si vemos plazas fundamentales en las municipales, como fue el caso de Santo Domingo Este, el hecho de que los partidos en alianza no se hubiesen puesto de acuerdo para llevar un solo candidato, en este caso yo hubiese dicho que el candidato tendría que ser Luis Alberto, porque era el que tenía mejores números, hizo que Dio Astacio entrara prácticamente por default. Pero lo podemos ver también en el caso de La Romana, lo podemos ver en Santiago,
el hecho de que tuviésemos a Demóstenes y a Marino Collante en la boleta senatorial, pues evidentemente debilitó considerablemente la posibilidad de que la oposición se hiciera con un senador en una plaza tan importante. De hecho, me parece que esto va a obligar a repensar la dinámica que se va a dar a partir de ahora entre la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, porque donde sí se vio una integración masiva y militante, aunque desde el oficialismo siempre se decía que no era así, como una forma de disuadir, fue en el caso del Distrito Nacional. La diferencia, la gota que verdaderamente derramó la copa de los votos fue precisamente el PLD, quien le otorgó en este caso al senador Omar Fernández pues una diferencia considerable. Si vemos los votos de la Fuerza del Pueblo y el PRM, era poco más que un empate técnico. Quien marca la diferencia es precisamente el PLD, lo cual demuestra que cuando tú tienes un candidato unificado en una boleta, como dice Yatzel, y que tiene la capacidad de generar esa ilusión de que vamos a tener un representante, pues yo creo que hace que las alianzas sean más efectivas. La oposición no creo que haya aprendido su lección, porque en octubre del 19, cuando se fragmenta el PLD, es que verdaderamente los planetas se alinearon para Luis Abinader ascender en julio del 2020. Luego, en febrero de este año, luego de la paliza del PRM a nivel municipal, es que el sentido común, o por lo menos el pragmatismo, debió decir, ok, llevemos una boleta conjunta en todos los niveles posibles, incluyendo, había gente adentro de cada partido diciendo, llevemos un solo candidato presidencial. O sea, en términos prácticos, es decir, y conforme avanza el tiempo lo vamos a ver, que fue una locura asistir a estos comicios frente a un PRM que recién tiene un solo periodo, ir separados. O sea, el 27 de febrero o el 1 de marzo, cuando ya venció el plazo legal para inscribir a los candidatos, incluyendo al nivel presidencial, fue el día que esta elección quedó sentenciada. En un audio que circuló en la fase final de la campaña, presumiblemente atribuido a Danilo Medina, se decía que el partido que quedase en un tercer lugar estaba abocado a la extinción política. El partido reformista, el PRD y el PLD gobernaron 54 años este país y los tres suman 11.71 a la luz de las elecciones el día de hoy. Y dos de ellos desaparecerán. ¿Cuál es el panorama que se proyecta en el mediano plazo para el Partido de la Liberación Dominicana, a su juicio, de cara a los procesos por venir? Sí, poniendo los números, hay que resaltar que, y porque ellos lo resaltaron durante mucho tiempo contra los otros, la caída del Partido de la Liberación Dominicana es la peor de todos los tiempos para un partido inmediatamente ex oficialista. Pongamos los números, don Nelson, hágame fact-checking ahí atrás. Partido Reformista pierde en 1978 con 42%, pero para la siguiente elección saca 39%. PRD pierde la elección del 86 con 39%, pero para el 90 saca 23%. Partido Reformista sale del poder en el 96 y logra 15%, pero para la siguiente logra 24.60%, 785,000 votos de Joaquín Balaguer. Corríjame, don Nelson. Sí. 2004, Hipólito Mejía con el PRD logra 33%, pero para la siguiente elección logra 40%. Partido de la Liberación Dominicana pasa de 37% en el 2020, corríjame, don Nelson, hacia 2024, 10%. De todos los partidos que han salido del poder, el que ha visto la caída más estrepitosa de todos los tiempos es el Partido de la Liberación Dominicana, porque como bien menciona Felipe, no se aprendieron las lecciones del 2019. Ustedes que son la mayoría aquí profesionales de la comunicación saben que la película hay que venderla, pero no te la puedes comprar tú mismo. Una cosa es la propaganda hacia afuera, otra cosa es el análisis hacia adentro. Creyeron que la sigla era suficiente y no aprendieron que para ningún otro la sigla ha sido suficiente. Pensaron que las cosas iban a ser diferentes, pero fueron igual que siempre, pero para ellos... Pero a lo interno del PLD, ¿cómo quedaría esto? Porque está bien, tienen un 10%, pero Leonel Fernández tenía 5 puntos y pico y remontó un 500% en 4 años. Entonces, estar en un 10 es muy bueno si se hace un trabajo adecuado de cara al 28. Para que haya tendencia, uno subiendo, trabajando. Pero ¿cómo se proyectaría el rol o cómo queda parado el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Finalmente será absorbido por otra organización? Mira, tanto el Partido de la Liberación Dominicana como la Fuerza del Pueblo necesitan entender que el ciclo político acaba de terminar. O sea, ese ciclo político que nosotros vivimos, que empezamos a vivir en el 1996, con esta elección de Luis Abinader y su incapacidad legal de reelegirse, y bueno, ya también lo dijo él que no se iba a reelegir, termina de cercenar un ciclo político. Yo creo que en la posibilidad de entender esto y accionar en esa dirección,
es que el PLD podría mantenerse y quizás empezar a crecer, y la Fuerza del Pueblo convertirse en una segunda fuerza o hasta en una primera fuerza. Y no es un tema de jóvenes contra viejos, es el hecho de que es una forma de hacer política que ya caducó, es un ciclo político que ya terminó, ya llegó a su fin, la forma incluso de cómo se comunica, la forma en la que la gente se siente disuadida a darte un voto es totalmente distinta. Entonces eso va a obligar a que ambos partidos se sientan en la mesa, y así como lo hizo Joaquín Balaguer para volver al poder en el año 1986, que se rodeó de personas jóvenes, que se rodeó de nuevas caras, que no evocaban el triste pasado de los 12 años, si no hacen eso, el uno va a desaparecer y al otro le va a ser muy difícil sobrepasar el techo al que ha llegado. Entiendo ahora. el contexto que nos plantea José Gregorio. No hace falta leer demasiado entre líneas, pero Felipe, dime. No, lo que pasa es que el expresidente Danilo Medina, yo no sé, o sea, ha sido como víctima de sus propias declaraciones. Dijo que era una alianza rara, o sea, la sentenciaste desde que nació. Luego dijo que aquí no había solución de primera vuelta porque habían 3 partidos mayoritarios, y en todo sistema que hay 3 partidos es imposible el 50+1. Y finalmente, para rematar, dice que el que quede tercero está condenado a la extinción. Es decir, se puso la soga al cuello. Y en ese sentido, yo considero que las siglas del PLD o del partido no tienen que necesariamente extinguirse. Pero si yo soy Danilo Medina, yo me voy a aferrar a la presidencia del PLD porque es un tema de supervivencia política, es un tema de supervivencia en términos generales. Pero creo que aquí no tenemos que preguntarnos qué va a hacer Danilo Medina, porque está bastante claro lo que él puede intentar hacer. Aquí lo que hay que preguntarse, y es ante el silencio de muchos queridos amigos y dirigentes del PLD, que hasta el día de hoy solamente han salido a decir que están un poco tristes, cuando verdaderamente el PLD se encamina a una situación crítica. Mira, el ciclo político me gusta, porque yo tengo una tesis. Eso de alianza, yo decía, si no se alían en toda la línea, se va a abrir un ciclo político. Pero le pregunto a ustedes como analistas, ¿se abrió realmente un ciclo político? Bueno, Abinader dice que ya él no va y van a tener una sucesión. Yo creo que sí, va a depender cómo ellos manejan la sucesión, pero ¿se abrió un ciclo político? 100% estamos ante un nuevo ciclo político, como bien mencionó José Gregorio y ha refrendado en gran medida Felipe. La elección de 1996 marcó el rumbo del país durante el siguiente cuarto de siglo. La elección del 2020 ha marcado el rumbo del país durante el siguiente cuarto de siglo, y eso no quiere decir necesariamente una misma persona, porque como bien dijo Luis Abinader, busca ser el último presidente que tenga una constitución que sea tan fácilmente reformable, para al contrario volver pétrea la prohibición a un periodo más allá de 2. Entonces, yo sí creo que estamos ante una nueva elección. Ahora, pero si para el 28 ellos se vuelven PRD y se caen a garrotazos. Bueno, yo creo que es muy distinto al PRD. Miren que las primarias pasaron sin ni una galleta, no se ha tirado ninguna silla, no hay nadie armando escándalo. Incluso por primera vez, y de nuevo, don Nelson, usted como gran periodista sabe muy bien que por primera vez en la historia de los gobiernos que vienen de esa familia no hay una oposición interna fuerte. ¿Quién fue el principal opositor a Antonio Guzmán? Jorge Blanco. ¿Quién fue el principal opositor a Jorge Blanco? Jacobo Masluta. ¿Quién fue uno de los principales opositores a Hipólito Mejía? Atuey de Camps. Luis Abinader no tiene un opositor dentro del PRM, que aunque tiene herencia PRDista, pero es algo completamente por ahora, ¿no? Podríamos implementar esa pregunta aquí por ahora, y esa es mi pregunta. Hay quienes consideran que el PRM, y específicamente que el presidente Abinader no se haya llevado el 62, 61, hasta 63. Incluso me dijeron que tuvieron que reelaborar el discurso, que hablaban de récord y tuvieron que decir borra eso y vamos a cambiar este asunto. Récord de ventaja. Récord de ventaja, 31 sí, puntos. pero la pregunta, récord de ventaja, algún récord había que tener. Hay que buscarle la notificación. Fue lo que yo siempre dije, lo puedo encontrar en mis redes. La pregunta que yo hago es, si no se obtuvo este resultado, ¿en qué medida eso responde a que el propio PRMismo quiso enviar un mensaje al presidente de la República? ¿Eso es factible? ¿Se trabajaron por grupos? ¿Se trabajaron en grupitos acá y no votes allá? Digo, yo no conozco, quizás Yatzel tenga más insights. Si Yatzel sabe, no los va a decir. Yo lo digo. Yo lo pongo en lenguaje diplomático. Pero sí. Para que ustedes lo entiendan, pero los PRMistas que lo están viendo quizás no entiendan tanto. Yo entiendo.
Tú le acabas de decir bruto, los PRMistas. No. Mira, yo Para no volverme viral. Yo entiendo que yo entiendo que los PRMistas apoyaron sólida y monolíticamente a su presidente. Sí. Lo que pasa es que tú tienes que acordarte también de que el PRMismo no representa más de un 40% de la población. Es decir, el voto duro. Claro, hay una franja importante de esa proyección que en algún momento llegó a 72%, que es simplemente el ciudadano de a pie que entendía que el presidente, dentro de las situaciones que se presentaban, pues lo había hecho medianamente bien, que quizás uno encontró en la acera de la oposición candidatos que les incentivaran a votar por ellos, y a medida que se fueron dando una serie de errores estratégicos durante la campaña, uno de los cuales ya mencioné, que era pasar de modalidad gobierno a modalidad electoral, pues eso hizo que la brecha se fuese reduciendo considerablemente. Luego tuvimos temas como la misma situación de Haití, que aunque en algún momento le sumó al gobierno, luego terminó, entiendo yo, convirtiéndose en un boomerang. Tienes temas, por ejemplo, ya en el tramo final de la campaña, ese voto a favor de Palestina en Naciones Unidas fue una cosa terrible, porque además tuvo un efecto en una parte importante del electorado que es muy militante, que es el electorado de fe, el electorado cristiano, el electorado que vota por principios y valores. Así que yo creo que eso fue lo que hizo la diferencia. Yo no creo que ninguno de los precandidatos o aspirantes a precandidatos haya dicho, mira, no se lo eche todo a Luis para mandarle un mensaje. Yo no creo que eso se haya dado. Quiero preguntarles a los tres, antes de que se nos termine el tiempo. Tú empiezas, Felipe, que te toca el turno, por cierto. No, para nada. Pero quiero escuchar lo que piensan los tres. 2 puntos. La historia ha estado ahí respecto de los partidos que consiguen su Congreso, su presidencia y todos los organismos que quieren. Parece que no necesariamente eso implica una trayectoria de éxito. Está la historia del PLD, del PRD, el Partido Reformista. Estuvieron en la cúspide y de repente bajaron de golpe. ¿Puede pasarle esto al PRM, que hoy está en la misma posición que antes estuvieron esos partidos? Y la segunda, ahí mismo, los candidatos del PLD en las últimas 2 elecciones se los ha llevado la memética, la ridiculización, el caricaturismo. Los han hecho parecer como personas tontas que no tienen capacidad de administrar mínimamente un país. Y aparentemente esa estrategia ha dado resultado dentro del contra el Partido de la Liberación Dominicana. Quiero saber qué opinan ustedes respecto de estas estrategias, si han tenido peso frente a los resultados que han tenido estos candidatos presidenciales 2020-2024. Bueno, con la primera pregunta yo pienso que es el principal desafío del PRM y el presidente Luis Abinader. Aquí inició un nuevo ciclo. En cuanto se cerró el primer boletín, el presidente Abinader dijo, esta es mi última elección, aunque bueno, lo hemos escuchado antes. Decir que un presidente en funciones ya no se va a volver a candidatear. Vamos a ver si eso es verdad cuando él somete una reforma constitucional y se abra esa caja de Pandora, donde evidentemente alguno se va a pasar de contento y va a decir que aquí hay que abrir la reelección. En ese sentido, creo que incluso en meses y años pasados el presidente Abinader decía que las reformas no habían podido pasar por falta de consenso político. Hoy tiene los votos, tiene 29 de 32 senadores y, como decía Yalcel, 142 de 190 diputados. En ese sentido, puede gobernar a placer si vamos a ello. Entonces, en este tramo, en este segundo gobierno, pues obviamente va a tener la oportunidad de hacer esas reformas. Ahora, ¿cuánto está dispuesto a sacrificar en lo inmediato, que es donde más poder Luis Abinader va a tener en estos próximos meses? Luego se va a ir diluyendo por la situación natural, no es candidato, y vendrán los precandidatos del PRM, evidentemente, a ejercer esa presión. Con respecto al PLD, creo que quizás no había una estrategia de ridiculizar a Gonzalo Castillo. Es que Gonzalo Castillo, cuando era ministro de Obras Públicas, se manejaba muy bien. La presión de ser candidato presidencial evidentemente tuvo un efecto. Y luego, con el caso de Abel Martínez, pienso que más que la ridiculización, había en él una situación de incomodidad, como que pasó de ser un alcalde exitoso, un alcalde popular, haciendo lo que él entendía que era, digamos, viral, si se quiere, a un candidato que era más bien encartonado. Y esa incomodidad, aupado también por el hecho de que el PLD arrastra un desgaste importante, pues obviamente terminó con la situación. Pero yo no creo que la gente
responsabilice a Abel Martínez de la situación actual. Yo pienso que tiene un trasfondo más importante en las esferas más altas del partido, que son los verdaderos responsables de lo que está ocurriendo actualmente. Desde el punto de vista del Partido de la Liberación Dominicana, yo siempre resalté desde el año 2019 que ese cambio en el paradigma de sus candidatos presidenciales los iba a terminar castigando porque se iba a divorciar de lo que el votante PLDista esperaba. ¿Quiénes habían sido los candidatos del PLD? Juan Bosch, Leonel Fernández y Danilo Medina. Quizá Danilo Medina no es el mejor verbalizando, pero es una persona que si tú te sientas con él una hora te va a decir lo que piensa sobre cada uno de los temas del país. Cuando pasamos entonces a Gonzalo Castillo, que creo que es una persona agradable, pero que no podía realmente compartir un programa de gobierno, entonces eso generó un nivel de decepción entre buena parte de esos votantes que hoy lo estamos viendo. En el caso de Abel Martínez, que tiene mejor experiencia en ese sentido, pero de nuevo, no es Leonel Fernández ni es Danilo Medina. Vamos a ver lo siguiente: ¿cómo es posible que si el PLD manejó más recursos orgánicos que Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández casi los triplica? Porque de nuevo, Leonel Fernández, ahora no teniendo que competir con ellos en gobierno, tenía un mejor entendimiento de lo que esperan esos electores. Por lo menos es mi lectura. Ahora, desde el punto de vista del Congreso, como bien mencionas, en República Dominicana, del 2000 a la fecha, generalmente con pocas excepciones, todos los gobiernos han tenido mayoría legislativa, incluso amplia. El PLD tuvo 90% del Senado en el 2010. Sin embargo, la mayor crítica, el mayor cuestionamiento que yo le hago a Danilo Medina, que creo que, como bien acabo de mencionar, es una persona que sabe muy bien lo que le hace falta al país, es que no utilizó esa mayoría gigantesca y en un momento creció más aún, tomando en cuenta que cuando el PRD pasa a aliarse al PLD, tenía entonces más de 80% de la Cámara de Diputados y no reformó el país. Reformó la Constitución para reelegirse, pero no reformó el país. Entonces, lo que yo más espero, lo que yo más deseo, por lo que yo he votado 3 veces por Luis Abinader, es que esta mayoría sirva para reformar la economía, para reformar el sistema tributario y mejorar las recaudaciones, para reformar la educación, para reformar todo lo que tiene que ver con inversión. Yo le di un voto de confianza, le he dado un voto electoral en 3 ocasiones y ahora, como bien mencionan todos, es el momento de esa actuación. Sí quería cerrar con algo brevemente. Yo le he dicho personalmente a Leonel Fernández, que es lo que nunca ha tenido es mi voto, a diferencia de Luis, que lo ha tenido 3 veces, él lo que nunca ha tenido es mi voto, pero siempre mi respeto. Yo quiero invitar a la audiencia que entre ahora mismo a Google, le estoy dando promoción a Leonel Fernández, y escriba Leonel Fernández 1996 y vean el discurso que tiene ahí del día 17 de mayo de ese año, cuando él explica punto por punto todo el análisis que hizo para poder pasar a la segunda vuelta, siendo un partido de 12%. Una lectura tan majestuosa de lo que era el contexto para que un partido tan pequeño se convirtiera en el dominante. Y yo sí creo que, aunque él mantiene una parte de eso, pero perdió muy importantemente para no leer el contexto del 2024 y no lograr más, y definitivamente el PLD lo perdió. Yo les invitaría a que vean a ese viejo Leonel Fernández y que sepan leer mejor la sociedad, como antes lo hacían y lo que antes lo hizo grande, porque no fue el dinero. No fue el dinero lo que hizo crecer el PLD, fue esa capacidad de estudio que tristemente en un momento se perdió. Y digo triste porque, aunque no soy PLDista, quiero una partidocracia saludable en República Dominicana. Yo creo que, como tú bien señalas, Yolisa, el hecho de que el partido oficialista tenga ahora una mayoría prácticamente calificada en la Cámara de Diputados y una mayoría calificada en el Senado, le pone una cantidad de presión importante, sobre todo porque ya ha anunciado el presidente Abinader que se va a dedicar a hacer una serie de reformas, siendo las 2 más importantes una reforma constitucional y una reforma fiscal. En el caso de una reforma constitucional, él ha dicho que no va a tocar el tema de la modalidad de reelección, pero en un país como el nuestro, el hecho de que tú le anuncies al pueblo que vas a abrir ¿cuántos son los sellos del apocalipsis? Los 7 sellos del apocalipsis que es el próximo artículo de... Exacto, que presupone abrir la Constitución para reformarla. Te di una idea, ¿eh? Oye, ya lo creo. Bueno. Sí. Tú abrir esos 7 sellos del apocalipsis y reformar la Constitución siempre genera una presión importante en la población. Yo creo que eso va a generar una tensión política que no solamente se va a limitar al hecho de la reelección. Ahí tú vas a tener a grupos conservadores que van a empezar a preocuparse y a alzar su voz con el tema de la definición de la vida, con el tema de la definición de la familia, de la definición del matrimonio. Sí, se va a generar una tensión política y social importante que yo creo que con una mayoría como la que tiene le va a generar un desgaste importante al partido oficialista. Y lo mismo con la reforma fiscal. Lo que sea que resulte de la reforma fiscal va a ser única y exclusivamente responsabilidad del PRM y de Luis Abinader, sea bueno o sea malo. Si es bueno,
perfecto, van a ganar y van a acumular un capital político importante. Si es malo y afecta a la economía y los bolsillos de las casas dominicanas, pues definitivamente que eso le va a golpear de manera importante. Y con el tema de los memeables, como dices tú, de la memología, yo creo que eso se da cuando hay un desfase natural de los actores políticos y la forma de comunicar que estamos viviendo. Cuando tú ves a un Jaime David Fernández Mirabal haciendo el tipo de videos que hace, tú dices, bueno, perfecto, qué bueno que está viviendo una vida muy alegre, pero eso no es lo que estamos esperando del liderazgo político. Entonces, se ha confundido lo que la franja de 35 hacia abajo está esperando a cómo se comunica. Fíjense que de hecho una parte importante de los votos que acumuló Leonel Fernández, decían las encuestas, que eran precisamente personas de menos de 35 años. Fue su mayor electorado. Entonces, ahí te dice a ti que no es que el joven esté esperando que el político sea un payaso, sino que se comunique de una manera distinta. Bien. Con eso los dejo. Gracias. Gracias a los tres. Ha sido una conversación interesante y creo que volveremos a repetirla. Gracias a Felipe Vallejo, a José Gregorio Cabrera y a Yatzel Román, nuestros invitados esta mañana.